Soy Pablo Veloso y muchas personas se preguntan acerca del mantra, de qué mantra utilizar, cómo utilizarlo, cuál será mejor. Algunos hablan de que algunos mantras tienen una potencia especial porque vienen dados por cierto gurú o presididos por cierta deidad. O dentro del cristianismo, algunos dicen que tal oración es súper poderosa. Y nos olvidamos de que en realidad la palabra, el mantra, en cualquier religión siempre es un medio, no es un fin en sí mismo. Es decir, uno no dice Padre Nuestro, ¿no? Y todo lo demás, porque importe en sí las palabras y no el receptor de las palabras. Por el contrario, lo que importa es el receptor de las palabras. Y de hecho, en la mística ni siquiera importa el receptor de las palabras, porque el receptor no es un alguien, sino que es el silencio mismo. Entonces se utiliza el repetir de palabras que nos impliquen un poquito, nos tienen que implicar emocionalmente. Es decir, si yo repito mesa, 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 me va a servir porque es una monotonía, una letanía que me va a adormecer un poco y va a bajar mis bucles mentales, pero en el fondo no va a ser una palabra de mucho contenido ni que emocionalmente a mí me envuelva. Entonces tiene que ser una especie de implicación emocional, pero no mucha. Entonces si yo uso un mantra, soy cristiano, y uso un mantra como Jesús mío, ¿no? O Jesús, quizá la palabra Jesús a mí me despierte tanto amor y tanta emoción que justamente me juegue en contra. Entonces necesito una palabra más neutra, como Dios, que no me puedo ni siquiera imaginar qué forma tiene, mientras que Cristo sí o Jesús sí, o amor, por ejemplo, que es una palabra totalmente neutra, que no hace referencia a un alguien, a nadie hace referencia, simplemente a una condición. Por otro lado, en la India, por eso se usa el mantra Om mucho, porque no tiene forma. Si yo digo Krishna, 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 bueno, puede que me enganche a pensar que Krishna, que está bailando, tocando la flauta, jugando con las vaqueritas, y me distraiga del silencio, es decir, cree más bucles mentales. La idea del mantra es disminuir los bucles mentales. Si yo digo Dios te salve María, llena eres de gracia, y estoy pensando que la Virgen que sufrió, que lo tuvo a Jesús y que, bueno, voy a estar multiplicando mis pensamientos. Y Jesús mismo en los evangelios dice, no multipliquéis las palabras al orar. Entra en tu habitación, cierra tu puerta con llave y encuéntrate con tu Padre que está en lo secreto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, uno puede tener todos los mantras que le gusten y uno puede repetir el Gayatri, que es largo, el Padre Nuestro o el Al-Fatiha de los musulmanes. Pero eso para ciertas circunstancias. Pero cuando se trata de meditar, por ejemplo, o se trata de ir por la calle o estar haciendo una tarea difícil, uno tiene que buscar para eso un mantra corto. Y ese mantra corto, los musulmanes, por ejemplo, utilizan Allah y punto, nada más. Allah, Allah. Por ejemplo, al inhalar y lah al exhalar. Tan simple como eso. Cuando tienen más tiempo, ellos utilizan otras letanías como Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Todo eso es una letanía, que la repiten en cuentas de, por ejemplo, de Rosario. Entonces dice eh, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Supongamos, ¿no? Hay distintas formas de hacerlo. Por otro lado, los hindúes, con un rosario muy similar, a veces varía la cantidad de cuentas nada más, este es hindú, repiten un mantra que puede ser largo, como por ejemplo el Mahamrityunjaya. Om Triambakam Yajamahe Sugandim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityor Mukchi Hamamritat. Y van a la otra cuenta. Y ahí repiten lo mismo. Om Triambakam Yajamahe. O bien podrían repetir el mantra Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Normalmente el índice lo dejan fuera y se repite con estos dedos, porque el índice es como el dedo acusador, es el de tú fuiste o yo soy el mejor. Entonces se hace así. En otras culturas no. Los musulmanes y los cristianos no lo hacen. Los cristianos
O bien utilizan lo que se llama un chotki, que es muy similar a esto, que es un rosario de 99 cuentas o de algunas fracciones de esas, perdón, de 99 no, de 100, o de algunas fracciones de eso, y utilizan el mantra de Jesús, el nombre de Jesús, que puede ser simplemente Jesús o puede ser el clásico Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí pecador, ¿no? La oración del publicano, que lo pueden decir en griego, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, que a veces se intercalan con Kyrie eleison. Kyrie era el nombre que se le daba a los grandes señores y reyes babilonios. Entonces, Kyrie eleison pasó al judaísmo, se dice en su cautividad en Babilonia, y luego pasó al cristianismo. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison. Entonces, fíjese, Christe eleison es muy distinto a decir Padre nuestro que estás en el cielo. Es muy distinto. Decir Allah es muy distinto a decir A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim. Decir Om es muy diferente a decir Om Purpubha Swaha Tatsavitur Bharenyam. Es decir, se han dado cuenta los místicos de todas las tradiciones que hay que simplificar porque lo complejo entretiene a la mente y la hace dispararse en mil direcciones. A veces se usa el Nama Japa. En la India eso es como un intermedio entre los mantras largos y uno cortito como el Bija Mantra Om, por ejemplo, que es el Bija Mantra por excelencia, que no tiene ninguna imagen detrás. Entonces, muchas veces se utilizan Nama mantras, que sería equivalente en el cristianismo a decir Jesús, Jesús, Jesús. En la India es Rama, 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 o Krishna, 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 una y otra vez. En el Islam sería Allah, 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 Allah. Es decir, se busca la simpleza. En el cristianismo también se puede sustituir por Abba, que quiere decir padre, que era como Jesús le decía a Dios. Es decir, podemos elegir dentro de nuestra cultura y de nuestras preferencias una palabrita corta. Y esa palabrita corta la podemos repetir todo el día. Y usted me dirá, bueno, pero si yo estoy hablando con alguien, ¿cómo voy a repetir la palabrita? Bueno, quizá no la repita diciendo Abba, Abba, pero en el fondo de su mente, por momentos va a sentir que está ahí, como cuando usted se acuerda de una canción y no se la puede sacar de la cabeza aunque la odie. Bueno, esa canción está ahí, un martilleo continuo. Bueno, el mantra le va a aparecer. Usted va a estar haciendo cualquier cosa en el día y se va a haber olvidado del mantra y de repente aparece otra vez. Abba, Abba, o Allah, o Om, una y otra vez. Y cada vez que aparece, ¿qué hace? Le recuerda a usted bajar los bucles y volver al Nirodha, a apaciguar los chitta vrittis, los bucles de la mente. Y aprende entonces, gracias a la práctica de ese mantra, a estar mucho más en silencio, mucho más en quietud a lo largo del día. Por eso el consejo es ese, elija un mantra corto. No piense si tiene poderes o no tiene poderes, eso da igual. Se trata de que sea una palabra, en lo posible con un sentido profundo, pero usted no le preste atención al sentido de la palabra. Si evoca a alguien, como por ejemplo Jesús, que evoca a Jesucristo con su pelo largo y su barba y todo, o Krishna y evoca al pastorcito Krishna, no piense en lo que significa, simplemente repítalo. Deje que el sonido sea como una especie de arrastre que lo lleve o la lleve a ese silencio. Pruébelo y después me cuenta. Hasta la próxima.